Padre amado, yo te doy gracias en esta tarde por este tiempo maravilloso. Bendigo tu santo nombre. Te pido que nos guíes, que nos lleves a través de esta enseñanza. Dispón nuestro corazón y dame a mí palabras que vengan del cielo, guiados por tu Espíritu. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar haciéndole una pregunta. ¿Cuántos de ustedes son conscientes hoy de que Dios tiene un sueño grande para su vida? A ver, levante la mano y diga: yo hoy soy consciente. Lo que Dios nos habló hace 8 días nos hace conscientes de que Dios tiene un sueño para cada uno de nosotros. Ahora, si usted no vino hace una semana, no importa, tranquilo, ahí está. Entra a la página web, busca la enseñanza, la predicación de hace una semana y la puede escuchar. Pero qué lindo es saber que Dios tiene sueños para cada uno de nosotros. Y ahora yo quiero compartirle qué sigue después de que somos conscientes del sueño, y para eso quiero comentarle un poco de mi testimonio. Cuando Dios nos hizo conscientes a mi esposa y a mí de su deseo, no puedo negarle que en mi corazón ardía pasión por lo que Dios había dado. Era algo extremadamente fuerte, hermoso, que generaba una cantidad de cosas en mi corazón. Pero también debo reconocer algo, o sea, habían cosas lindas, positivas, pero también a mi mente y a mi corazón, aunque había inspiración, aunque ardía el fuego de Dios, mi corazón estaba lleno de sentimientos inquietantes. Cuando uno libera el sueño, cuando uno entiende que Dios tiene algo grande para la vida de uno, cuando Dios te dice eres un evangelista, cuando Dios te dice eres un profeta, cuando Dios te dice eres un maestro, eres un inversor de mi casa, la inspiración viene y usted tiene todo el deseo de cumplir el anhelo de Dios. Pero debemos reconocer, o yo debo reconocer, que en ese instante cuando Dios me habló como humano, sentí miedo. Me llené de una cantidad de sentimientos inquietantes. Ahora, esos sentimientos fueron paulatinos, iban creciendo día a día. ¿Por qué? Porque primero Dios llamó a mi esposa. Los dos teníamos un trabajo, los dos teníamos una entrada, un ingreso que era bueno. Y de repente un día ella me dice: Dios me habló, me voy a retirar de mi trabajo. Cuando ella me dijo eso, inmediatamente a mi corazón llegó la angustia. Inmediatamente pensé que de una u otra forma las finanzas de mi casa se estaban viendo afectadas, porque lógicamente en el estado en que estaba la iglesia en ese momento no le podían dar un salario como el que ella tenía en ese momento. Entonces mi corazón se llenó de miedo, mi corazón se llenó de preguntas, mi corazón se llenó de dudas. Pero eso no terminó ahí. Ella se retira, empieza a trabajar en la iglesia a tiempo completo. Y a los 2 años Dios me dice: no, ya se acabaron las vacaciones, ahora te toca a ti. Si hasta ese día yo había sentido dudas, el día que oí la voz de Dios llegando a mi corazón y diciendo es hora, ese día sí sentí que las piernas se me caían. Yo creo que hubiera necesitado ese día unos 5 o 6 bastones para mantener la fortaleza. Cuando Dios me habló en esa oración en la que yo estuve un 10 de junio del año 2011, cuando Dios me habla en ese momento, 2010 es exactamente la fecha, cuando Dios me habla en ese día, yo le hice unas preguntas a Dios. Yo le dije a Dios: Dios, ¿qué voy a enseñarle a la gente? Yo no he ido a un instituto bíblico. He hecho los cursos de formación en la iglesia. Tengo lo que la iglesia me ha entregado. Pero yo creo que hay gente más capacitada que yo para dirigir la iglesia. En esos días Ana Milena me había compartido de unas personas que ella conocía de una empresa distribuidora de libros cristianos. Y esa pareja había renunciado a su trabajo para ir a estudiar a un instituto bíblico porque querían ser pastores. Cuando yo estaba escuchando la voz de Dios en mi llamado, yo le dije: Señor, ahí está esa pareja, es mejor que yo, son mejores que yo. Por lo menos ellos tienen la intención de estudiar. Yo no tengo ni idea de qué es dirigir una iglesia.
le hice preguntas a Dios sobre qué va a pasar en mi futuro. ¿Tendré un salario para vivir? ¿Será que voy a tener suficiente para poder cumplir las obligaciones de mi casa? También le pregunté ese día a Dios, ¿a dónde llegaremos como iglesia? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus sueños? Le preguntaba a Dios. Y hoy venía hablando con mi esposa camino acá a la iglesia y los dos decíamos, ¿qué irá a pasar en 20 años con la iglesia? Porque siempre estamos ahí pendientes de nuestros sentimientos. Ahora, ¿qué entendí yo de todo esto? Que Dios me había dado un sueño, que el sueño se había liberado, que ya yo estaba listo para empezar la travesía de ese sueño, pero que había unos sentimientos que estaban actuando como barrera hacia lo que Dios quería. Mis emociones, mis dudas, mi incredulidad, mi ansiedad, mi debilidad, mi sentimiento de incompetencia eran una barrera que se estaban levantando en contra del sueño de Dios. Pero Dios me dejó ver algo más allá del simple sentimiento. El sentimiento es simplemente la punta de un iceberg. Es lo que usted alcanza a divisar. Hay una base mucho más profunda que va a aparecer en nuestra vida cuando empezamos los sueños de Dios. Es algo mucho más complejo de lo que en realidad parece. Y cada uno de nosotros, y estoy seguro que cuando usted empiece ese primer sueño de Dios, cuando empiece el segundo sueño de Dios y así sucesivamente hasta que complete el gran sueño de Dios para su vida, usted lo va a enfrentar. Muchos nos limitamos a lo que sentimos. Por un tiempo, mientras mi esposa estaba trabajando en la iglesia y yo trabajaba en una empresa, mis sentimientos no me dejaban ver la profundidad de la decisión de comenzar el sueño de Dios. Ahora, ¿qué es lo que en realidad sucede cuando empezamos la búsqueda del sueño de Dios? Aquí en este instante ya Dios le habló del sueño, aquí Dios ya liberó el sueño, usted tiene conciencia de ese sueño, arde pasión por el sueño y usted lo quiere completar. En ese instante viene un proceso nuevo que es mucho más complejo. Y Deuteronomio capítulo 1, versículos 6 al 8 nos ayuda a identificar cuál es ese proceso. ¿Qué pasa en Deuteronomio capítulo 1? Moisés está recapitulando la ley. Moisés le está hablando a una nueva generación que no fue la generación a la que el llamado llegó. El sueño llegó a los padres de esta generación, pero como fueron rebeldes, como fueron una generación idólatra, Dios tuvo que remover el sueño de esos padres y depositarlo sobre la nueva generación. Ahora Moisés estaba recapitulando todo lo que Dios había dicho y les estaba aún repasando a esa generación que no había salido de Egipto, pero que había nacido en el desierto, lo que había sucedido. ¿Qué le dice Moisés a esta nueva generación? Le dice lo siguiente: cuando estábamos en Horeb, el Señor nuestro Dios nos ordenó: ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. Y yo le voy a pedir que usted por favor le diga al de al lado: tú has permanecido demasiado tiempo en ese monte. Dígale, eso es profético. Yo quiero que usted predique conmigo. La palabra tiene poder, así que usted nuevamente dígale al del lado: tú has estado demasiado tiempo en ese monte. Y mire la orden de Dios en ese momento al pueblo de Israel. ¿Qué le dijo Dios? Pónganse en marcha y diríjanse a la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas: el Arabá, las montañas, las llanuras occidentales, el Negev y la costa, hasta la tierra de los cananeos, el Líbano y el gran río, el Éufrates. ¿A dónde tenían que moverse? Al sueño de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Todo lo que tú ves, lo que alcanzas a ver, eso te daré. Dios vio que Abraham alcanzó a ver todo esto, y eso era lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel: ese sueño que yo le di a Abraham, ahora es tu sueño. Lo que yo le dije que tenía que conquistar, ustedes ahora lo tienen que conquistar. En el norte, en el sur, en el este, en el oeste, le dio las coordenadas precisas de todo lo que sería el territorio de Israel.
y le dijo: pónganse en marcha. Dígale al de al lado: ponte en marcha. Y lo hermoso es lo que dice el versículo 8: yo les he entregado esta tierra. Adelante, tomen posesión de ella. El Señor juró que se la daría a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, Isaac y Jacob, y a sus descendientes. Y la palabra de Dios dice que nosotros ahora somos descendientes de Abraham, así que esta promesa también es para usted. Amén. El Señor juró que le daría esa tierra a ellos. El Señor ha prometido darnos el sueño que Él sembró en nuestros corazones. Lo que arde hoy en su corazón, como es de Dios, se va a cumplir. Yo le decía a usted, cuando nosotros empezamos la iglesia hace 6 años, dígale al de al lado: estamos de cumpleaños, 6 años. Hace 6 años empezó la iglesia Manantial de Dios. Hace más de 3 años Dios nos dio la orden y dijo: tomen esa tierra, vayan y cómprenla, que esa tierra se las he dado a ustedes. Hace 3 años yo no tenía todavía en mi mente, tenía el sueño de construir una casa, pero jamás pensé que este era el año de construir una casa. Porque como Dios dice, ya yo se las di, tomen posesión de ella. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Usted se queda, y yo me he quedado en lo superficial, en los sentimientos. Ay, tengo miedo. Ay, qué susto. Ay, produce ansiedad. ¿Cómo lo voy a hacer? Soy incapaz. Y en realidad hay un proceso mucho más profundo. ¿Cuál es ese proceso? Es el duro proceso de abrirnos paso por una zona de comodidad. Por eso esta prédica se llama Dejando la zona de comodidad. Ya tienes el sueño, ya Dios te habló. Ya arde el sueño en tu corazón. Ya lo tienes claro. Quieres hacerlo. Pero ahora debes abrirte paso por la zona de comodidad. Pensemos a quién le estaba dirigiendo Moisés la palabra. A una generación que había nacido en el desierto. Esa generación era una generación completamente diferente a la que había estado en la cautividad. ¿A qué estaban acostumbrados estas personas? A vivir en el desierto. Ellos no tenían problema, tenían la provisión, no tenían en exceso, pero no les faltaba nada. Todos los días había la ración para ellos. ¿Había maná? Había maná. ¿Por qué había maná? ¿Por qué podemos decir que hasta ese día había maná? Porque el maná cesó el día que ellos llegaron a la tierra prometida. Y así somos nosotros los creyentes. Nos acostumbramos a lo que Dios nos da, a la ración básica del desierto. Dígale de al lado: ¿te gusta mucho el desierto? Y nos contentamos y nos gusta el maná. ¿Por qué? Porque usted no tiene que esforzarse en nada. Dios lo hacía todo. Todas las mañanas aparecía el maná ahí en el campamento. ¿Qué era lo que tenían que hacer ellos? Recoger la ración del día. ¿Querían agua? Dios hacía un milagro. Tenían lo básico, y eso es peligroso para nosotros. ¿Cuánto tiempo duró esta generación en el desierto? El propósito de Dios era transformar su mente en 2 años, pero esta generación ya llevaba casi 40. ¿Qué pasaría si nosotros viviéramos 40 años en un lugar? ¿Cuántos llevan viviendo 40 años o más en Montería? A ver, levante la mano y diga: yo. ¿Será que es muy fácil irse a vivir a otra ciudad? No, usted ya está acomodado a la ciudad. Nos gusta el clima. Mire, yo voy a Bogotá y me enfermo. Dígale al del lado: se enferma. Y eso que nací en Bogotá, pero no me gusta, me enfermo. Empiezo a estornudar, los ojos se me ponen rojos y empiezo a sentir frío. Y digo: ¿a qué horas me voy para Montería? Ya no me gusta. 2 días máximo, chao. ¿Por qué? Porque me he acostumbrado a algo. Me he acostumbrado al clima caliente. Me gusta el clima caliente. Entonces, salir de la zona de comodidad es duro. Salir de lo que le da confort a su vida cuesta muchísimo. ¿Por qué es tan duro salir de la zona de comodidad? Porque a usted y a mí nos cuesta tiempo construir nuestras zonas de confort. A mí me costó tiempo
construir una zona de confort en lo laboral. Por años le oré a Dios que me llevara a una empresa grande, importante, reconocida. Me sacrifiqué estudiando y trabajando en un país y en una ciudad en donde no me daban el título que yo tenía. Trabajé como mesero, trabajé levantando cajas. Me esforcé estudiando hasta altas horas de la noche. Y cuando llegué, encontré un trabajo como el que yo quería. Y entré en una zona ¿de qué? De confort. Me pagaban bien. Hacía lo que me gustaba. Tenía unos compañeros espectaculares. Y empecé a construir una zona de confort. Una zona que traía seguridad a mi vida. Una zona que parecía un cerco de protección. Me protegía de mis antiguos éxitos, pero también de mis antiguos fracasos. Para mí la zona de confort era un lugar en donde yo podía garantizar mi éxito y mi felicidad. Eso es lo que todos buscamos. ¿No quiere usted trabajar en una super empresa que le paguen el super salario y jubilarse de esa empresa? Ese es el sueño de muchos de nosotros. Casarnos, tener hijos, que los hijos nos hagan crecer en orgullo, sentirnos halagados por sus logros, por sus objetivos y ya. Entramos con facilidad en la zona de confort. La zona de confort te hace sentir exitoso y feliz. La zona de comodidad es deliciosa para nosotros porque allí está lo conocido. Cuando tú todos los días te levantas a hacer lo que sabes hacer, te sientes tranquilo. Yo me levanto, voy, presto mis servicios y en la noche estoy en mi casa y a la quincena me pagan y a la otra quincena me pagan y cuando llega diciembre las primas y usted se siente ¿qué? Cómodo, feliz de que eso suceda en su vida. ¿Por qué? Porque en la zona de confort está lo conocido. Fuera de la zona de confort está lo que usted no conoce y era lo que me pasaba a mí. Cuando Dios me dice, hey joven, quiero que te vayas a vivir al exterior, yo le dije, Señor, me está sacando de mi zona de confort. Yo vivía en mi casa con mi mamá, mi papá, ellos me daban todo. No me faltaba nada. Adivine qué, no cocinaba, no planchaba, no hacía nada. Arreglaba la cama y eso. Tenía una zona de confort. Llegaba al mediodía y adivine qué me estaba esperando. El almuercito delicioso. Llegaba la noche y ¿qué me estaba esperando? La comidita caliente. Estaba en una zona de confort. Y por eso yo no quería salir a buscar el sueño de Dios. Porque la zona de confort nos hace sentir especiales. Ahora, Moisés es un buen ejemplo también de que él estaba en una zona de comodidad. Recapitulemos la vida de Moisés. Dios le entregó un sueño para que él fuera libertador. Eso lo hablamos hace una semana, ¿recuerda usted? ¿Ardía en él la pasión de ser libertador, sí o no? En él estaba la pasión de ser libertador. Ahora él se precipitó en la búsqueda del sueño. No supo esperar el proceso, no supo esperar los tiempos. ¿Qué hizo? Mató a un egipcio. Y producto de eso tuvo que huir al desierto de Madián. Ahora, ¿qué pasó con Moisés en el desierto de Madián? ¿Cuántos años pasó Moisés en el desierto de Madián? Dígale al de al lado, 40 años. ¿Qué pasó en esos 40 años en la vida de Moisés? Moisés conoció a una mujer, se casó con esa mujer, tuvo unos hijos con ella y trabajaba como pastor de las ovejas de su suegro. 40 años haciendo lo mismo. ¿Quién ha durado 40 años en el mismo puesto? A ver, levante la mano. Chévere, ¿no? Todos los días no hay problema, ya sabemos lo que hay que hacer. Y él se acostumbró a eso. Moisés conocía muy bien la rutina. Sabía lo que había en el día en el desierto, conocía muy bien la intensidad del frío de la noche, sabía cómo defender a sus ovejas de los animales rapaces. En otras palabras, yo creo que Moisés ya era un pastor exitoso. Era un hombre que ya dominaba el arte en la que estaba trabajando.
Ahora viene algo sobrenatural. Y eso es lo que Dios va a hacer en su vida. Si usted está en la rutina, Dios va a hacer algo sobrenatural. Se le va a aparecer en forma de zarza. Moisés iba caminando como un día cualquiera de los que él trabajaba. Y dice la palabra de Dios que de repente vio que había una zarza que ardía, pero no se consumía. E inmediatamente Moisés dice: voy a ir a ver qué es lo que pasa. Éxodo capítulo 3. Dice en el versículo 4: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. Y ahí viene Dios y le dice: no te acerques, el lugar que estás pisando es tierra santa, quítate el calzado. Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le siguió hablando, y quiero que veamos. Él le dice: Moisés, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo, y etcétera, etcétera, etcétera. Y en el versículo 10, Dios le dice lo siguiente a Moisés. Le dice: disponte a partir. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel en Deuteronomio 1? Dispónganse a salir. ¿Qué le dijo Dios a Moisés en Éxodo 3:10? Disponte a partir. Díganle al del lado: disponte a partir. Y aquí Dios le entrega el sueño y le dice, le revive el sueño: voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Moisés ya lo sabía. Moisés se apresuró. Moisés se olvidó del sueño. ¿Por qué? Porque estaba en la zona de comodidad. Moisés dijo: ya yo ese sueño lo voy a dejar de lado. Eso como que era un invento mío. Eso como que era un capricho de hombre, dijo Moisés. Pero el Señor se volvió a aparecer y le dijo: es que tu sueño, lo que arde en ti, es real. Y por eso disponte a partir, porque tú vas a sacar de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Ahora viene la parte interesante. Eso me la imaginé yo. Yo me imagino Moisés ahí frente a la zarza, viendo la majestuosidad de Dios, asombrado, con el rostro cubierto, tratando de ver la gloria de Dios. Pero en ese instante, cuando Dios lo confronta por su rutina, yo creo que él tragó saliva. Así como la tragué yo el día que Dios me dijo: vete para Inglaterra, quiero que te vayas, móntate en ese avión, porque los que retroceden no agradan mi alma. Hebreos 10:36 me dio esa palabra el Señor. Cuando Dios le habla a uno de un sueño que usted se ha negado a ejecutar, usted empieza a tragar saliva. Usted empieza a pasarla duro, usted empieza a sudar fuerte. Y yo creo que Moisés empezó a sudar de manera excesiva. Pero él se atrevió a responderle lo siguiente en Éxodo capítulo 3 versículo 11. ¿Qué le dijo Moisés a Dios? ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y de ahí en adelante Moisés empieza el discurso de las excusas. Si voy allá, ¿cómo me van a creer que tú me mandas? Dame la señal, diles que yo soy el que soy. Métete la mano aquí, saca la mano, tiene lepra, no tiene lepra, toma la vara, no tome la vara, ahí está una serpiente. Y Dios empieza a darle señales de que el sueño es real, de que su propósito es de Dios. Pero Moisés se abstiene, Moisés se retiene a cumplir el sueño de Dios. Moisés no se cayó. Siguió discutiendo con Dios y le dijo: Señor, listo, todo eso es verdad. Metí la mano, saqué la mano, tenía lepra y ahora no tengo lepra. La vara se convirtió en una serpiente, ahora ya no es una serpiente, son señales. Voy en nombre de yo soy el que soy. Pero hay un problemita: soy tartamudo. Soy tartamudo. Dígale al de lado: ¿eres tartamudo? Hay mucho tartamudo de la mente. Yo era un tartamudo mental. Dios me hablaba y yo le decía: Señor, yo no sé hablar inglés. I don't speak English. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en la zona de comodidad, no queremos salir de ahí. Y siempre le vamos a poner una excusa a Dios: ay, Dios, no me muevas esto está sabroso. Esto está delicioso. ¿Cómo es que me vas a quitar todo lo que yo he construido con tanto esfuerzo?
Moisés, en otras palabras, le dijo: oye, hay gente mejor que yo. ¿Y qué le dijo Dios? ¿No hice yo al que habla? ¿No hice yo la lengua? Y dice la palabra, a mí me impresionó esto. Dice que Dios ardió en ira contra Moisés. Éxodo 4:14. Dios ardió en ira. Cuando nos negamos a cumplir el sueño de Dios, Dios va a arder ¿qué? En ira. Porque usted está yendo en contra del propósito de Dios. Cuando Dios me habló a mí y me cerró la puerta de una universidad en Colombia, me abrió la puerta de una universidad en el exterior, yo aún le decía: Señor, no entiendo, ¿será tu voluntad que yo me vaya? Es tu sueño, Señor, revélamelo, Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que Dios ardió en ira contra Moisés. Esa noche que la pastora, que es mi mamá espiritual, me llamó, sentí que Dios había ardido en ira en contra mía. Dios me dijo: los que retroceden no agradan mi alma. Cuando yo leí esa palabra, le dije: uy, Señor, qué pena por andar quejándome y llorando. Y arranqué a arreglar mi maleta, me monté en el avión y me fui. Ahora, me pasó en ese momento, cuando Dios me llamó y me dijo: ve a estudiar afuera, que quiero que cumplas ese primer sueño mío. Yo empecé a argumentar en contra de Dios y le dije: Señor, ¿y quién va a lavar la ropa? Y el Señor me dijo: tú vas a lavar la ropa. Yo le dije: no, no, Señor, ahora, ¿quién me va a cocinar, Señor? No sé hacer ni un arroz. Y Él me dijo: tú te vas a cocinar tu propia comida. Bueno, Señor, pero dime esta: ¿quién va a planchar? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Tú vas a planchar. ¿Quién me va a sostener? Y el Señor me dijo: yo te voy a sostener. Yo te voy a sostener. Tú haz tu trabajo, que yo hago el mío. Porque yo le decía a Dios: aquí tengo un trabajo como ingeniero, Señor, tengo un ingreso bueno, no me falta nada, hablo español, allá me toca hablar inglés. Y tú sabes, Dios, que a mí no me gusta el inglés. Y Dios dijo: no me importa, pero es mi sueño, cúmplelo. Necesito que cumplas ese sueño. Ahora, eso mismo me pasó cuando Dios me llamó a pastorear. Cuando Dios me dijo: ya es hora, le dije yo: Señor, ¿y de qué voy a vivir? Y me dijo: tranquilo, la iglesia te va a sostener. Dije: Dios, ¿quién me va a enseñar a ser pastor? Me dijo: yo voy a poner las personas que te enseñarán cómo ser un buen pastor. Yo pondré la gente que te capacitará. Pondré la gente que te instruirá y te orientará. Y hasta el día de hoy Dios lo ha hecho. Dios ha abierto las puertas. Pero ¿sabe por qué argumentamos tanto en contra de Dios? Porque pensamos que cuando Dios da un sueño nos deja solos en la realización. Ese es el problema. Yo pensé que cuando Dios me mandaba a otro país, cuando Dios me mandaba a otra ciudad a trabajar, Él me estaba diciendo: bueno, ya aquí estoy, hasta luego. Pero recordé una promesa que Dios me hizo un día y me dijo: nunca te dejaré. A donde quiera que vayas, mi presencia irá contigo. Él está contigo y conmigo a donde quiera que vayamos. Pero el problema es salir de la zona de comodidad. Nos encanta y por eso nos atrevemos a argumentar en contra de lo que Dios quiere. Ahora, pensemos con cuidado hasta aquí. Hemos liberado un sueño. Hemos entendido el sueño, arde de pasión en el corazón. Queremos cumplirlo, se levantan sentimientos, pero los sentimientos son la fachada de lo que en realidad pasa. No queremos salir de la zona de comodidad. Argumentamos contra Dios porque nos ha costado sudor y trabajo construir la zona de confort. Pero la zona de confort, la zona de comodidad tiene unos peligros. ¿Cuáles son esos peligros? En primer lugar, la zona de comodidad se puede convertir en la peor barrera de tu sueño. La zona de comodidad se opone al cumplimiento de los sueños y de los propósitos de Dios para nuestra vida. Piénselo por un instante en mi ejemplo, en mi vida. Dios quería moverme de la zona de confort. Si yo no hubiera ido a estudiar inglés,
nunca me hubieran contratado en la empresa en que me contrataron y nunca hubiera regresado a trabajar a Montería. O bueno, Montelíbano, que era el caso, pero pasaba todos los fines de semana acá. Si yo no hubiera estado en Montería y en Montelíbano, mi esposa nunca hubiera venido a esta ciudad. Mi esposa nunca le hubiera compartido a las primeras personas y esas personas nunca le hubieran compartido a las otras. Y hoy usted no estaría sentado aquí. En otra iglesia, pero no en esta iglesia. ¿Por qué? Porque la zona de comodidad es una barrera que se opone al cumplimiento de los sueños y de los propósitos de Dios. A mí me costó. Fue duro. Fue difícil cuando usted no está acostumbrado a hacer algo, trabajar, luego llegar a cocinar, luego llevar a planchar, a lavar o lo que sea. Eso es duro. Trabajaba desde las 5 de la mañana y me acostaba a las 12 de la noche. Tenía que estudiar, tenía que rendir en la universidad, tenía que aprender otro idioma, perfeccionar el inglés, todo eso. Es duro. Acá hablaba español, ya era un profesional, tenía un trabajo ahí estable, no tenía problemas. Salir de la zona de comodidad va a doler, pero va a romper la barrera que no deja que el sueño de Dios se cumpla en tu vida. Queremos ascensos, queremos promociones, queremos ganar más dinero, queremos ser personas reconocidas en nuestros trabajos, pero no queremos hacer una especialización. Ay, es que es tan duro, pastor, es que usted no sabe. Ay, no, es que eso llega uno cansado. Yo sé lo que es estar cansado. Pero para alcanzar el sueño de Dios tienes que esforzarte y salir de la zona de comodidad. Para tener un negocio propio tienes que salir de la zona de comodidad. Señor, pastor, yo quiero ser un hombre independiente, yo quiero tener mi propia empresa. Sí, pero hacer empresa cuesta. Al principio no tendrás los ingresos que tú quieres porque tienes que fortalecer tu empresa. Tendrás que estar tú ahí trabajando, exigiéndote. Ay, no, pastor, es que esas jornadas son tan duras. Y entonces, ¿cómo vas a construir el sueño si no te esfuerzas? Si no quieres salir de la zona de comodidad, ¿cómo vas a lograr ir a estudiar a donde quieres ir a estudiar? Porque hoy los jóvenes tienen la visión más amplia que nosotros. Dicen, yo quiero ir a estudiar al exterior, quiero ir a Australia, quiero ir a Canadá, quiero ir a Estados Unidos. Sí, pero ¿cómo lo vas a hacer si no te esfuerzas estudiando inglés? Si no estudias, ¿cómo lo vas a lograr? Ojo, la zona de comodidad es la barrera que impide el cumplimiento del sueño. Eso es lo primero, el primer peligro. Ahora lo segundo es que la zona de comodidad te hace olvidar las promesas de Dios. Cuando tú estás en la comodidad no buscas a Dios. Estás tranquilo, no te falta nada. Tu relación con Dios baja de nivel. Yo estaba en mi zona de comodidad y a mí se me había olvidado lo que Dios me había hablado 2 años atrás, antes de mi viaje. 2 años antes de mi viaje Dios me dijo, y viajarás, y cuando llegues a esa ciudad donde yo te llevaré, a la que yo te mostraré, allí habrá gente que te va a ayudar. Pondré una pareja que será tu fortaleza, serán tu familia en el exterior. Pero cuando llegó el tiempo de enfrentar el sueño, a mí se me olvidó la promesa. ¿Qué pensaba yo mañana, tarde y noche mientras caminaba hacia el cumplimiento del sueño? Qué miedo, qué susto, qué ansiedad. ¿Será que yo voy allá a mendigar? ¿Será que pasaré hambre? ¿Qué trabajo me darán? Eso era lo que yo pasaba pensando y se me olvidó lo que Dios me dijo. Yo pondré personas que te ayudarán. Te harán la vida más fácil. Tranquilo que ellos te cocinarán. Tranquilo. Hasta la ropa te lavarán. Planchar si te toca a ti. Cuando llegué a Londres, allá había una pareja, amigos de mi hermano, y esa pareja fue mi compañía, esa pareja fue mi familia, y así era. Ellos decían, pues cocinamos para 2, pues qué más da, echémosle una presa de pollo aquí al hombre. Y yo llegaba en la noche y adivine qué encontraba, la comidita caliente, porque Dios no se olvida de ningún detalle. Porque Dios no te va a dejar solo, porque Él dice que el sueño lo hace completo. Pero tú tienes que caminar. Pero mientras caminas hacia ese sueño, no olvides las promesas de Dios. Cuando Dios me llamó a ser pastor,
Dios me dijo, no olvides las promesas. No quedarás en vergüenza. Dios jamás te va a sacar de algo bueno para llevarte a algo malo. Dios te saca de algo bueno para llevarte a lo excelente, y de lo excelente a lo super excelente. Porque así es Dios. Dios es de excelencia. Y eso es lo que yo he aprendido con el Señor. Él me dijo, yo te llevo de algo excelente, pero lo que vas a vivir no lo has visto. Él dijo, cosas que ojo no han visto, tú las verás. Porque contigo tengo grandes propósitos, y cosas que ojo no ha visto, Dios las va a hacer a través de ti. Pero tienes que caminar. Tienes que recordar las promesas de Dios. Entonces, Dios libera el sueño. El sueño genera miedo, ansiedad, duda. Dios sabe que somos hombres humanos y que esos sentimientos están ahí presentes. Pero Dios dice, yo estoy contigo, no temas. Necesitas empezar a trabajar para pasar la zona de comodidad. La zona de comodidad trae excusas. La zona de comodidad te hace olvidar el propósito de Dios. La zona de comodidad se vuelve una barrera que no te deja ver el propósito de Dios. Ahora viene entonces la pregunta, ¿cómo dejo la zona de comodidad? ¿Qué hizo Dios en mi vida para que yo pudiera dejar zonas de comodidad? En primer lugar, tuve que tomar decisiones. La vida es un camino que siempre tiene dos opciones. O vas a la izquierda o vas a la derecha. El Señor le dijo al pueblo de Israel, y tendrás que decidir ir por la bendición o ir por la maldición. Y dejó dos montes ahí como señal de que en la vida siempre hay que tomar una decisión, que es una Y. Caminos que al hombre le parecen buenos, pero que conduce a la muerte. Caminos que al hombre no le parecen buenos, pero que su final es controlado por Dios. Entonces tienes dos opciones. Número uno, cuando vas a tomar una decisión, puedes quedarte y disfrutar placenteramente del bienestar de una zona de comodidad. Tú te puedes quedar ahí. Yo admiro a mi esposa, porque ella se hubiera podido quedar en el trabajo, ganando bien, teniendo todo lo que ella necesitaba sin pedirle nada a nadie. Y hubiera podido estar ahí tranquila. Y luego ya la llamaban a otro trabajo mejor, y luego a otro trabajo mejor, y a otro trabajo mejor. Tú te puedes quedar disfrutando de la zona de comodidad. Pero ¿sabes qué pasa cuando tú te quedas disfrutando de tu zona de confort? Renuncias al sueño de Dios. Esa es la consecuencia. Pero tú tienes que tomar la decisión. Dios me dijo a mí, tú te puedes quedar trabajando en esta empresa 30 años, 25 años. Igual te voy a bendecir, pero no de la misma manera como lo he pensado. Porque mi sueño no es que estés aquí. Pero si tú decides, cuando Dios me confronta, cuando Dios me llama, y en ese diálogo personal en la oración, Dios me dice, igual te puedo bendecir en este lugar. Yo te voy a bendecir, no te va a faltar nada, pero no es mi voluntad. Mi sueño es este, y tuve que renunciar a una zona de comodidad. Entonces, la primera decisión es, quédate disfrutando de la comodidad. Dígale al de al lado, quédate disfrutando, cómodo. Dile, Mr. Cómodo, Mrs. Cómoda, comodísimos. Ahí te puedes quedar. O puedes enfrentar el sueño de Dios, caminar el sueño de Dios, aunque tengas temor. Preste atención a lo que le estoy diciendo. Usted puede caminar hacia el sueño de Dios, pero va a tener temor. Porque Dios sabe que somos hombres y el temor va a estar ahí. Eso le pasó a Josué. Josué capítulo 1, Dios le dice, hey, Josué, por si no te has dado cuenta, Moisés se murió. Oye, Moisés se murió. Dígale al de lado, Moisés se murió. Y Dios le dice a Josué, mi sueño es que tú seas el sucesor, mi sueño es que tú dirijas al pueblo de Israel, que seas tú el general que los guíe a la conquista de la tierra prometida. Ese fue el sueño de Dios. ¿Y qué le dijo Josué? Lo acepto. Josué aceptó el reto de Dios. Josué aceptó el sueño de Dios. Pero a mí me cautivó, me llamó la atención lo que Dios le dijo a Josué.
Josué capítulo 1, versículo 9. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará a donde quiera que vayas. Ahora, Dios no le estaba dando la palabra a un hombre neófito o nuevo en las guerras. Ya Josué había liderado al pueblo de Israel. ¿En dónde? En la guerra con los madianitas. ¿Se acuerda la escena? En Éxodo, allá donde Moisés levantaba los brazos, el pueblo prevalecía. Moisés se cansaba y el pueblo ¿qué? Retrocedía. Ya Dios lo había hecho un comandante y había prevalecido, había ganado. O sea, Josué no era un niño que iba a ver cómo se enfrentaba al enemigo. Ya sabía lo que era levantar la espada. Ya sabía lo que era batallar contra otro hombre. Ya sabía lo que era estar ahí en medio de la guerra y sentirse cansado. Aceptó el sueño de Dios. Tomó la decisión de salir de su zona de confort e ir a enfrentar, a pelear contra sus enemigos. Pero en el camino Josué tuvo que enfrentar el miedo. Su mayor enemigo era el miedo, y por eso Dios le dijo: ya te lo he advertido. Porque antes de Josué 1:9 ya Dios le había dicho 4 o 5 veces: hey, sé valiente, sé valiente, sé valiente, sé valiente, sé valiente. Dígale al de lado: sé valiente, sé valiente, sé valiente. Tomar el sueño, tomar la decisión no va a quitar el miedo. A mí el miedo no se me ha quitado del todo. Cada vez que Dios me dice: haga esto, y yo: ay, no, Señor. Construya la iglesia: ay, Señor. Sé fuerte y valiente. La primera palabra que Dios me dio como promesa a mi vida fue esta, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios irá a donde quiera que tú vayas. A donde yo voy, Dios está conmigo. Pero mi obligación es ser ¿qué? Fuerte, valiente. Yo puedo, porque el Señor está conmigo. Entonces tome la decisión. ¿Quiere dejar la zona de comodidad? En segundo lugar, debes comprender que el gran sueño de Dios es un camino que va más allá de tus habilidades y de tu experiencia. Los sueños de Dios no se basan en el hombre. ¿Yo quién era? Yo no soy nada, soy insignificante. A ver, escúlqueme, no tengo un título que le pueda mostrar. Estoy estudiando teología, porque ahora Dios me llamó a esto. Pero hoy mi palmarés no es un diploma. ¿Por qué? Porque Dios dice: no son tus habilidades, no es tu experiencia. Cuando Dios me llama a trabajar en Monte Líbano, me dijo: no son tus habilidades, no es tu experiencia. Es lo que yo hice allá en Londres para que hoy te abra una puerta, porque es parte de mi sueño. Y Dios iba alineando el camino. Empezaba la iglesia Manantial de Dios. Dios usó de pretexto el inglés para traerme a esta región otra vez. Ahora, ¿para qué lo va a usar Dios? Más adelante Él me mostrará. Pero debemos entender que Dios va más allá de tus habilidades y de tu experiencia. Moisés se sintió indigno. Moisés se sintió incapaz. Yo me he sentido indigno y seguramente tú también. Sin embargo, la Biblia dice en 1 Corintios 1:27 que Dios escoge lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. Dígale: Dios me escogió para avergonzar al sabio, para avergonzar al poderoso. Dios me escogió para avergonzar a esa gente, al que se cree doctor en teología, al que no vive la relación con Dios sino lleno de palabra muerta. A eso me escogió Dios. Y Él me dijo: Dios me dijo: yo escogí a un incapacitado, a una persona indigna como tú. Eso me dijo Dios: a ti te escogí. ¿Y qué? Dígale al de al lado: Dios te escogió a ti. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Tienes algún problema? El Espíritu Santo me dijo: ¿tienes algún problema? Sí, incapaz. Sí, no sabes mucha Biblia. Sí, regularcete en el devocional. No importa, pero a ti te escogí. ¿Y qué? ¿Y qué? Y yo: no, pues nada.
hay que comprender que Dios va por encima de lo que yo soy. Los humanos no hacemos nada. La obra es de Dios. En este tiempo de construir la iglesia, yo he visto que yo soy un incapaz. ¿Dónde voy a levantar yo tanta plata? Pero Dios lo ha hecho. Dios lo va a hacer. Y Dios la va a terminar. En el nombre de Jesús, Él la va a terminar. Porque Él dijo, por encima de tu habilidad y de tu experiencia, yo lo voy a hacer. Así que me encanta decirle, Señor, yo soy incapaz. Si tú quieres salir de la zona de comodidad, en tercer lugar, tienes que atravesar la muralla del temor. Cuando uno empieza a caminar en el sueño, uno empieza a sentir cosquillitas en el estómago. Uno empieza a sentir temor. Y en la medida de que te acercas al cumplimiento del sueño, más temor viene a tu vida. Cuando yo tuve que renunciar a mi comodidad, a la empresa, sentí miedo. Cuando lo pensé, tenía una medida de miedo. Cuando presenté la carta a mi jefe, tuve otra medida de miedo. Cuando mi jefe la aceptó, se creció, se triplicó el miedo. Porque en la medida de que tú te acerques hacia la voluntad de Dios, el miedo va a crecer. Ahora muchos creemos y empezamos a orar, Señor, si es tuyo, quita el miedo. Señor, si es tuyo, quita el miedo. Señor, si es tuyo, quita el miedo de mí. Yo oraba así y el Señor nada que quitaba el miedo. El miedo estaba ahí. El Señor me dijo, hay ocasiones en donde yo no quito el miedo. ¿Por qué? Porque quiero que seas fuerte y valiente. La única forma en que vas a crecer en fuerza y en valentía es enfrentando al gigante. Tienes que enfrentar al gigante. ¿Te da miedo el gigante? Yo creo que David tuvo miedo de Goliat, pero dijo, yo no peleo en el nombre del hombre, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y se levantó contra el gigante y peleó contra el gigante y acabó al gigante. Tú te acercas y dices, ay, qué susto, pero el Señor te dice, aquí estoy yo, para que seas fuerte, fuerte, valiente, valiente, valiente. ¿Sabe qué significa valentía? No es ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Yo entendí eso y le decía, Señor, yo soy como una gallina, a mí me da miedo eso, emprender ese proyecto, eso es difícil. Y Él me dijo, ¿y qué? Camina. Y ahí he ido, ahí voy. Y el Señor me dice, eso es valentía, actuar a pesar de que sientas miedo. Estás peleando con el miedo. Yo peleo con las olas que llegan y que quieren hacer estremecer mi corazón. Y digo, te vas, porque Dios dijo esto de mí. Dios dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. A donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Yo te hago un ganador. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Atraviesa la muralla del temor. Y si quieres ser un soñador exitoso, lo cuarto que debes hacer es moverte hacia el siguiente sueño. El gran sueño de Dios es un rompecabezas de sueños. El gran sueño lo vas a completar el día que pases a la presencia de Dios. Mientras hay vida, hay forma de producir fruto. El Señor lo dijo, aún la gente que es madura producirá fruto. O sea, no, porque ya yo soy viejito. ¿Se acuerda? Decíamos, deje ese concepto de es que ya yo soy viejito, yo no sirvo para nada. No, usted aunque tenga 90, usted tiene que producir fruto, porque ese es el propósito de Dios. Algo está haciendo Dios en su gran sueño para que cuando usted muera y pase a la presencia de Dios diga, cumplí la buena obra que me fue encomendada. Así fue el sueño de Pablo. Iba haciendo pedacitos, una iglesia aquí, una iglesia allá, una iglesia allá, y al final cuando ya iba a morir dijo, Señor, creo que he acabado la carrera, estoy preparado, estoy listo para pasar a tu presencia. Un soñador siempre se mueve hacia el siguiente sueño. ¿Qué quiere decir esto? Un soñador siempre está en movimiento. Completó un sueño e inmediatamente Dios le va a transmitir uno nuevo, porque Dios dice, yo quiero que alcances ahora algo nuevo. Dios me llevó a otro país, logré lo que yo quería hacer allá, logré lo que Dios quería, aprender otro idioma, obtener un diploma, un título. Ese título me abrió la puerta, el Señor abrió la puerta a través de ese título para entrar en una empresa. Pero ahí no acabó el sueño de Dios. Dios me dijo, tú tienes que hacer lo que otros no han hecho en 25 años, tú lo tienes que hacer en 5 años. Se cumplió el sueño de Dios. Y Dios me dijo, ya cumpliste el sueño, se acabó el sueño aquí, ahora vámonos para el siguiente sueño. Abre la iglesia, tú tienes que liderar la iglesia, tienes que dirigir la iglesia, tienes que estar 100% en la iglesia. Empezó ese sueño. Ahora, ¿en qué parte del sueño voy?
Ahora me dijo, tienes que construir una iglesia, vamos adelante, esfuérzate, sé fuerte, sé valiente, tienes que ser una persona que persevera, de los que perseveran alcanzan. El que persevera es el que alcanza el galardón. Dios me dijo, persevera, persevera, persevera. Ahora Dios nos dijo, no es suficiente, se acabó ese sueño, vamos a abrir el colegio. Es el siguiente sueño que tengo en mi cabeza. Créame. Yo pienso en el colegio y le digo, Señor, ay, Dios mío, ¿qué hago? Y el Señor me dice, tranquilo, yo estoy contigo, viene el siguiente sueño. Y cuando ese sueño se haya completado, Dios dirá, bueno, se acabó ese sueño, vamos al siguiente sueño. El siguiente sueño es abrir nuevas iglesias, vamos, muévete, muévete, muévete. Y así es el Señor, porque Dios es un Dios dinámico. Pero tú tienes que decidir, o te quedas sentado ahí disfrutando del bienestar de tu zona de confort y perdiendo el sueño de Dios, o te vas a sacrificar, te vas a mover y vas a empezar a ser siervo en la tierra para que seas grande en el reino. El Dios quiere gente que sirva aquí en la tierra. Dios no quiere holgazanes ni haraganes. Él quiere gente que trabaje, gente que se esfuerce, gente que se dedique, gente que ponga todo el empeño para que su reino avance. Eso es lo que Dios quiere para tu vida, amén. Un día, ya para terminar, me di cuenta de que mi deseo por la comodidad era mi mayor enemigo. ¿Por qué era mi mayor enemigo? Porque la comodidad está enraizada en el egoísmo. Ser cómodo es sinónimo de idolatría. ¿Por qué idolatría? Porque se está adorando a sí mismo. Ay, todo yo quiero todo para mi vida. Y nosotros no podemos hacer de la zona de comodidad lo que nosotros queremos. ¿Qué enseñó Jesús en la palabra? Que para ser su discípulo usted tiene que negarse. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 9, el que quiere hacerse mi discípulo tiene que negarse a sí mismo. Mire al de al lado y dígale, te tocó negarte. Hay que negarse para luego sí cumplir la voluntad de Dios. A mí me tocó negarme. Me tocó negarme por más de año y medio la oportunidad de estar con mi familia. Para conseguir un sueño me tocó negarme su compañía. Para conseguir un sueño a mí me tocó trabajar en lo que no quería, en lo que no sabía. Yo no sabía ser mesero. El primer día que fui a trabajar, empecé a trabajar en un hotel y ese día se me cayeron los pocillos. Ensucié a una señora, me insultaron y yo le dije, Señor, ¿qué clase de sacrificio es el que hay que hacer? Y Dios me dijo, todo es por un sueño. Otro día Dios me dijo, ya, sal de esa zona de comodidad. Y me tocó sacrificar la profesión, títulos, dinero, ofertas de trabajo en el exterior. Me tocó sacrificar. Pero la Biblia dice que el que quiera hacerse discípulo debe aprender a negarse. No sé dónde está tu corazón hoy, porque dice, donde están tus tesoros, allí está tu corazón. Y Dios me dijo, tus tesoros no pueden ser financieros. Tus tesoros tienen que ser los tesoros del reino, porque esos son los que prevalecen, son los que perduran. Y con eso no le quiero decir que Dios me dijo, vas a ser pobre. Me dijo, yo te voy a sostener. Hay que sacrificarse. Discípulo significa negación. Discípulo significa obediencia y sumisión a su amo. Eso significa ser un discípulo. Yo le dije, Dios, yo quiero salir de la zona de comodidad. Yo le dije un día a la muralla del temor, no voy a huir, te voy a enfrentar y voy a pasar la muralla del temor. Y le hablé a esa muralla y le dije, pase lo que pase en mi vida, yo voy a alcanzar el deseo de Dios. Dios me dijo, declara lo que no es como si existiera. Y empecé a ver una iglesia, y en mi mente y en mi corazón hay un sueño de una iglesia. Ese sueño no acaba con la primera parte de un templo. Ahí no acaba el sueño. Dios sabe que ahí no termina el sueño. Esa es la primera parte de un sueño.
En mi mente y en mi corazón, aún limitado, humano, hay un sueño mayor. Y yo sé que los sueños y los pensamientos de Dios son superiores. Yo sé en el fondo de mi corazón que me quedé corto en el sueño de Dios. Dios siempre nos sorprende. Dios siempre te va a dar más de lo que tú pides. Pero requerimos de algo. Tienes que dejar la zona de comodidad. Así que si usted quiere hoy hacer ese compromiso de dejar la zona de comodidad, yo le voy a invitar a que levante su mano y le diga al Señor: Padre, yo te pido hoy en el nombre de Jesús perdón, porque por años he estado acomodado, por años he estado ahí viviendo en esa zona que yo mismo construí. No quiero dejarla, no quiero abandonarla. Ahí me siento bien, me siento feliz. No tengo miedo, pero hoy decido creer que tus sueños están por fuera de esa zona de comodidad. Tú quieres hoy mover mi vida, porque tú eres el río que fluye a través de mí. Señor, yo te pido hoy en el nombre de Cristo Jesús que muevas la vida de todos aquellos que hoy necesitan ser removidos por el Espíritu Santo. Por aquellos que hoy se han acostumbrado a ese trabajo, que se han acostumbrado a ese estilo de vida. Muévelos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, mueve esos corazones que hoy necesitan ser confrontados por tu palabra, que necesitan ser removidos por tu Espíritu Santo. Redargúyelos y convéncelos del propósito que tú tienes para sus vidas, Señor, y que nunca dejemos de ser de los que perseveran, que siempre estemos buscando el siguiente sueño, que siempre tengamos en la mente y en el corazón que tú has planeado cosas más grandes que las que hemos hecho hasta el día de hoy. Nuestros sueños son insignificantes, nuestros sueños son pequeños versus tus sueños, Señor. Hoy tomo una decisión y reconozco que no es la capacidad humana, no es mi capacidad, no es lo que yo sé, no es lo que yo he sido, no son los títulos, no son los diplomas, no es la preparación. Eres tú, porque en tu reino el que cuenta eres tú, porque tu palabra dice que el Espíritu Santo nos guiará a la verdad, nos guiará en todos nuestros caminos. Aun si me estoy torciendo, si me estoy desviando, tú envías a tus ángeles para que me guarden en todos mis caminos y para que me lleven en sus brazos, para que mi pie no tropiece. Tú vas a mover el cielo a favor de los que deciden soñar. Tú vas a mover todos los recursos del cielo que son inagotables para cumplir el propósito tuyo aquí en la tierra. Señor, declaramos los recursos financieros, espirituales, emocionales, para que todos los sueños que tú has declarado sobre cada persona se cumplan. En el nombre precioso de Cristo Jesús, yo declaro que hoy eres dotado de todo lo que necesitas para cumplir el llamado. Hoy todo lo que te falta te es adicionado, porque hoy reconocemos que necesitamos del Espíritu Santo. Yo no sé hablar, yo soy tartamudo, pero tú eres el que hiciste la lengua, tú eres el que hiciste el dinero, tú eres el dueño del oro y de la plata. Así que yo desato en el nombre de Cristo Jesús todo lo que tú necesitas para ser esa persona exitosa, para ser ese galardonado, para ser esa persona que recibe el premio supremo al llegar a la presencia de Dios. Declaro que tú eres el siervo fiel. Cuando llegues a la presencia de Dios, Dios mismo dirá: siervo bueno, porque has sido fiel en lo poco, ahora viene lo mucho, viene lo que tú vas a deleitarte por toda la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús lo desato sobre tu vida. Ahora, en el nombre de Jesús, declaro que el Espíritu Santo te está llenando, te está saciando, te está capacitando para la buena obra a la que has sido llamado. Declaro hoy en el nombre de Cristo Jesús que la palabra de Dios te complementa, que es tu lámpara, que es tu luz en el camino por el que andas. Hoy declaro que el Señor estará contigo a donde quiera que tú vayas. Así trates de huir de su presencia, el Señor está contigo. Si vas a lo profundo del mar, ahí está el Señor. Si vas al Seol, a la muerte misma, ahí está el Señor. Si vas a lo alto de la cima de la montaña, allí está el Señor. No importa dónde tú vayas, al este, al oeste, a donde quieras ir, ahí el Señor ha dicho:
nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, de mi poder, siempre, porque su brazo no se ha cortado para salvar, su brazo no es corto para darte todo lo que necesitas. No te sientas pobre, no te sientas insignificante, eres grande en la mano de Dios, eres poderoso. Él te dice: tú eres la niña de mis ojos, tú eres el seleccionado, tú eres el escogido. Por ti pagué un precio alto, pagué la sangre de Jesús, mi Hijo amado, para que tú tuvieras propósito en la tierra. Hoy declaro que tu propósito se desata. Hoy declaro que tu propósito en la vida se cumple, se activa ahora en el nombre de Cristo Jesús. A lo que fuiste llamado ahora viene una unción profética sobre tu vida y se empieza a cumplir el llamado en el nombre de Jesús. Acelera los tiempos. El Señor me dice que va a acelerar tus tiempos, que lo que antes hacías en 10, 15 años lo vas a hacer ahora en 1, en 2, porque para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor me dice que te dé de lo que yo tengo. Él un día me dijo: tú harás lo que otros hacen en 25, tú lo harás en 5. Ahora ese manto de aceleración sobre tu vida lo deposito en el nombre de Jesús. Recibe el manto, recibe hoy esa oportunidad de acelerar tus tiempos. Comprométete con Dios. Él dice: el que se compromete conmigo, yo me comprometo con Él. Yo honro a los que me honran. Dios quiere honrarte, así que hoy dile: Señor, decido comprometerme, decido caminar en lo que tú me mandes, decido hacer tu voluntad. Hoy muero a mis sueños y hago tus sueños en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres fiel, Señor. Puede que tú le hayas fallado, pero Él es fiel. Fiel, fiel. Tú eres fiel. Puedo confiar en ti, Señor. Tú eres fiel. Puedo confiar en ti, Jesús. Fiel, fiel. Tú eres fiel. Eres real en mí. Puedo confiar en ti. Alzo mis manos, voy a creer. Eres real en mí, puedo confiar en ti. Alzo mis manos, voy a creer. Y si tú crees que Dios tiene planes, dile: Señor, yo levanto mis manos en señal de fe. Señor, eterno, incomparable, grande en amor. Me alcanzó, tu amor eterno me salvó. Creo en ti, oh Dios. Y ahora en gratitud me postro ante ti. Veo tu gracia hasta aquí sobre mí. Fiel, fiel, tú eres fiel. Fiel, fiel, tú eres fiel. Eres real en mí. Puedo confiar en ti. Alzo mis manos, voy a creer. Eres real en mí, puedo confiar en ti. Alzo mis manos, voy a creer.
Yo declaro hoy que el Señor no te va a soltar hasta que Él haya cumplido su propósito en ti. Declaro que tú mismo verás con tus propios ojos a lo que fuiste llamado. Hoy todo miedo a no ver el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida, yo lo echo fuera. Hoy aquel que creía que no iba a vivir para ver lo que Dios hacía en él y en su familia, hoy esas palabras, esos pensamientos, yo los cancelo, los desautorizo en el nombre de Jesús. Hoy profetizo sobre tu vida y declaro en el nombre de Cristo Jesús que tú verás con tus propios ojos las cosas grandes y maravillosas a las que el Señor te ha llamado. Tú las verás. No solo tus hijos ni tus nietos, tú las verás. Dios no te va a llevar a su presencia hasta que haya acabado el propósito contigo. No morirás sin ver el cumplimiento. Te pasará lo mismo que a los sacerdotes que esperaban a Jesús, esa profeta y ese hombre de Dios. Oraban por la llegada del Mesías. Y cuando lo vieron dijo: Señor, se ha cumplido tu propósito. Yo declaro hoy que tu vida estará en las manos del Señor hasta que tú hayas cumplido tu propósito. Ahí pasarás a disfrutar de la vida eterna. Pero mientras tanto, trabaja duro, esfuérzate, sé valiente, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Que el Señor bendiga tus caminos hoy, en el nombre de Jesús. Amén.